Hoy nos encontramos 9 de junio del 2025, conectados con un paciente para terapia de hipnosis introspectiva. ¿Listo? ¿Te encuentras listo? Cierra tus ojitos, Ferdusi. Vamos a realizar un ejercicio de introspección a nivel psicoemocional, donde vas a recordar, te vas a encontrar con muchas emociones tuyas, muchas percepciones, muchos recuerdos para encontrar orígenes y tratarlos de manera que no te afecte esta visión. Vas a ver todo como si fuera una película realmente. Solo siente en tu interior cuando eras niño. ¿Qué momento se te vino a la mente? El día que me llevaron por primera vez al preescolar, a mi kinder. ¿Cómo era ese día? Cuéntame. Ya de mañana estaba soleado. mm, Iba con mi uniforme blanco y mi mamá me dejó ahí en ese lugar. Habían varios niños, varias personas adultas, en especial mujeres. ¿Cómo La te maestra, la sentías? niñera. Sentía algo de miedo. ¿Por qué? No quería quedarme solo, aunque mi mamá me decía que me iba a ir a regresar a buscar y me quería convencer de quedarme. Yo no lo aceptaba, no quería quedarme. Tomaron mis cosas, me recibieron. ¿Y Yo lloraste? llevaba lloré mucho. Sí, lloré. Grité a mamá para que fuera por mí a buscarme y no regresó. Pero regresó porque entonces, ¿cómo saliste de allá? ¿No Claro, recuerdas? regresó, pero no fue ella, sino fue otra persona que me fue a buscar. Una muchacha que trabajaba en casa, era la doméstica, cocinera, como le decimos acá nosotros. ¿Tu mamá Porque trabajaba en ese momento? sí tenía una farmacia, un negocio. Ella lo atendía, ella vendía medicamentos. O sea, que ella estaba trabajando por ti también. ¿Ya estaba tu As- hermana? Mi hermana no estaba todavía, no vivía con nosotros. Yo tenía 2 años y medio. ¿Tu padre Mi dónde hermana estaba en ese momento? ¿Dónde estaba don Juan? no estaba con nosotros. ¿Él vivía con ustedes? No, no vivía con nosotros. ¿Tú recuerdas por qué tu padre no vivía con ustedes? En esos tiempos hasta tenía dudas de quién fuera mi papá, porque él no llegaba, no estaba con nosotros. Y cuando Había una, llegaba, dime, había una persona hijo de una amiga de mi mamá, que llegaba seguido a casa. Cuando digo seguido, es cada semana, cada 2 días, cada 3 días, y jugaba conmigo. Y era tanto el apego que se creó que yo pensé que él era mi papá. ok, ¿quién era él? Yo le decía papá Gil. Un amigo, un hijo de una amiga de mi mamá. Tú le decías papá. No sé si se llamaba Gilberto, porque le decía papá Gil. ¿Tú sentías cariño hacia él? Sentía cariño,
Me gustaba cuando llegaba, me emocionaba, me sentía bien porque sabía que íbamos a jugar. Ah, qué bueno. Pero tú eras consciente que tu mami no estaba contigo porque trabajaba, ¿verdad? ¿Recuerda los momentos cuando tuviste Pues tu mamá satisfactorios? sí, Porque recuerdo esos días. ¿qué momento era? Regularmente ya en las noches que mi mamá se desocupaba, pues me atendía, me hacía un licuado de chocomil, me preparaba cena, nos íbamos a la cama a acostar juntos, vivíamos solos, juntos, dormíamos y había un tío que vivió con nosotros, el hermano de mamá, el menor de su familia, de sus hermanos. Ella estaba con nosotros, él estaba con nosotros, dormían en Ok, otro cuarto. sí. ¿Tú sentías con tu mamá una conexión profunda? En esos, sí, en momentos yo dependía mucho emocionalmente de mi mamá. Y entonces trata de recordar eso y de sentir en tu paz, en tu corazón paz de esa conexión con mamá. Recuerda esa conexión, que me imagino que todavía hasta este momento la hay, ¿verdad? Siempre ha habido Esa esa conexión. conexión en algún momento, sí, había esa conexión y en algún momento se rompió ¿Cuándo? por tantas cosas que han pasado en mi vida, en el que ella sentí una especie de abandono, algo de rechazo de su parte ¿Rechazo por qué? y porque sentía que prefería a un sobrino, un primo mío, que a mí. Él era mayor que yo y la ayudaba en la farmacia. La farmacia está en la misma casa donde vivíamos. Había un local, había una puerta que tenía acceso a la sala y la otra hacia un pasillo que conectaba cocina y los cuartos. Y pues prácticamente, aunque se mantenía trabajando, pero era aquí mismo en la casa. Desde luego ella no había tanto trabajo que mi mamá no llegaba a la cocina casi, sino había una persona que me atendía. Ok, Entonces ese primo llegaba cada cierto tiempo a ayudarla a vender, a atender a las personas que llegaban a comprar. sí, En ese lugar había un teléfono público que sí, era de los primeros teléfonos que habían en todo el pueblo, en todo el municipio. Por lo ok, tanto, llegaba muchísima gente de todos lados, de todas las rancherías, del municipio, de la cabecera municipal, ok. Pero cuando tú dices que se de rompió dos, esa tres cabeceras conexión, municipales que llegaban a se mucho. rompió esa conexión, tú sentiste un abandono. Porque sí, ¿Desde qué cuando momento? mi ¿Recuerdas mamá el momento? tenía mucha prioridad, mi mamá tenía mucha prioridad por mi primo. Me comparaba con otros primos porque eran más sobresalientes en la escuela que yo. Y ella quería que yo fuera igual que ellos. Se enojaba, me Ok, pegaba porque se llaman las canciones en la escuela. te Decía que golpeaban. eran mejores que yo. Ok, Sí, sí, me castigaba por eso. bueno, O, o se ponía fría conmigo. bueno, ya va saliendo donde es el sentido de abandono, ¿verdad? Porque ya sabemos que nuestra madre
es muy Así es. significativa para nosotros. A veces nuestro padre no tanto, ¿cierto? Pero nuestra conexión con nuestra madre es muy ¿Mm? importante porque es un vínculo, porque ella nos dio, o sea, atravesamos la gestación a través de ella, pero también hay que entender que hay personas que tienen equivocaciones. Entonces, tú sabes que tu mami está viva en ese momento, pero podemos tener una conexión de telepatía, porque la telepatía se transmite también cuando está ese vínculo con nuestra madre, con nuestro padre. Ellos sienten lo que sentimos, pero a veces no lo transmiten. Hace falta hablarlo. Yo sé que de pronto no ha habido ese momento para hablarlo y podríamos aprovechar esta hipnosis para poder confrontar estas situaciones, para saber qué pasó detrás de ella, por qué de manera inconsciente te estaba comparando con otra persona, porque ya sabemos que todo eso nos puede dañar inclusive parte de nuestra autoestima, ¿verdad? Entonces, aunque tu madre esté obviamente presente en cuerpo, en este plano, vamos a tratar de reconectarnos con ella. ¿Te parece? Si la madre, tu madre es María Remedios, Sí, ¿verdad? Eh, vamos a tratar de conectarnos sí. telepáticamente con María Remedios para que nos pueda transmitir un mensaje, a ver qué puede salir de todo esto. ¿Cómo era su situación con su esposo? Estaba trabajando, no era buena. Había maltrato, infidelidad, malas palabras. Malas Se palabras. iba y se iba por mucho tiempo y regresaba cuando quería. Y regresaba solo a crear conflictos. Tomaba mucho, era un alcohólico. Su esposo es Juan. Hablamos de Juan, del señor Juan. Así es, así es. ¿Cómo? Ok. ¿Cómo el señor Juan le afectó en su vida? Cuéntenos. Además de golpearme, de aplastar mi dignidad, porque él andaba con otras personas, con otras mujeres. La engañaba. Me engañaba. Y si yo le reclamaba, él se enojaba, se molestaba y me golpeaba. Llegaba muy prepotente a querer que se le atendiera. Era una persona conflictiva, mal hablada, grosera. ¿Cuántos años tenía Ferdusi en ese momento? Tenía 3 años. ¿Usted en ese momento le podía dar la atención a Ferdusi que necesitaba? ¿Usted qué cree? Yo trataba de darle atención, pero estaba sumido en mis problemas. El trabajo era un desahogo para mí de toda la situación. Y tal vez no estuve pendiente de mi hijo, sobre todo cuando mi sobrino abusó de él. ¿Cómo se llama su sobrino? Yo pensé que estaba Javier. Me imagino que ese es su sobrino del que habla Ferdusi, ¿verdad? Del que hablaba Ferdusi, que sentía que de pronto usted lo Así es. sentía más reconocimiento por él. ¿Cómo se dio cuenta usted?
señora María Remedios, de ese abuso? Me sentí enojado, ¿Cuántos años lo tenía corrí, Ferdusi? incluso, pero sí tenía 6 o 7 años. Ok, usted lo corrió inmediatamente, ¿verdad? Sí, por un tiempo, Por un tiempo. sí, por ¿Por un qué no tiempo, totalmente? porque yo quería mucho a mi sobrino como si fuera mi hijo, ¿Por qué? Cuéntenos por qué creía en él, como si fuera su hijo. porque era buen muchacho a pesar de todo. Él me ayudaba mucho, él me quería como su madre, ¿Usted me sentía un abrazaba. vacío, señora María Remedio? ¿Usted es consciente que tenía un vacío para poder creer en otra persona sabiendo el abuso? Sí, Usted yo reconoce, permití, yo, usted reconoce que permitió, eh, tras ese vacío suyo, fue permisible, porque uno era una mujer que tenía una carencia, me imagino que afectiva. ¿Qué nos puede hablar de esa carencia afectiva que tenía para usted ser una mujer tan sumisa? ¿Me escucha? sí, quizás por el hecho de que yo no tenía al papá de Ferdusi conmigo, con nosotros, porque no estaba para ayudarnos. Usted se sentía muy incomprendida, me imagino. Así es, Usted no conocía el amor verdadero, eh, señora María Remedios. Usted no pudo tener la oportunidad de tener un hombre que le diera esa confianza de ese esposo que siempre necesitaba, me imagino. así es. ¿Usted qué le puede decir a Ferducci acerca de eso? Él necesita un mensaje para que entienda que estaba atravesando también usted. Que me perdone por no haberlo atendido, por no haberlo ayudado, por no haber hecho más por él, porque yo me sentí muy mal y solo acudí a la iglesia, hablé con un sacerdote por la situación. Yo me empecé a sentir mejor, llegaba a la iglesia, oraba y oraba por él, pero nunca lo atendí, nunca supe realmente qué estaba pasando con él. Yo vi que iba creciendo de manera normal, que también jugaba, que se divertía, pero yo no sabía qué más iba a pasar o qué sucedía en su mente. ¿Y usted aún se refugia en la Pensé que lo había iglesia? olvidado. Ok, él nunca va a olvidar eso. Recuerde que nuestros orígenes nos marcan. Me imagino que a usted también la han marcado y no sabe cómo afrontarlo. Esperamos que después de que salgamos de esta sesión podamos también afrontarlo en vida real, porque necesita esa sanación. Pero ahora ya entendiendo más lo que usted ha atravesado y ese perdón, trate de darle ese abrazo a ese hijo que la ha necesitado siempre.
y necesita entender también que en usted han habido debilidades que le ha transmitido de manera inconsciente, pero que ya no le pertenecen más, porque las trajo como unas vivencias que vio, pero él ya no puede recoger más ese dolor de verla a usted en ese estado. Usted también necesita sanarse. Y traemos al Maestro Jesús, que es tan sanador, que lo podemos siempre ubicar de nuestro corazón. Siempre que le pedimos, muchas veces no necesitamos de la iglesia, buscamos una necesidad en las religiones, pero en realidad Él siempre ha estado allí, igual que Jesús que nos sostiene, ¿verdad? Pero el perdón es muy sanador. El perdón trasciende, el perdón es amor y siempre hay una nueva oportunidad desde que nosotros sepamos confrontar todo y que obviamente queramos transformar el dolor en amor, en compasión. Ábranse ese hijo, por favor, que él necesita ese abrazo. Y Ferdusi, ¿qué le puedes decir a tu madre? ¿Recibes ese abrazo? ¿Qué piensas, Ferdusi? Sí, no recibo. ¿Qué le puedes decir a tu madre? Yo me he sentido muy dolido, que me he sentido muy dolido todo este tiempo porque a veces ella no quería reconocer que esa situación me dañó tanto, que esa situación me generó conflictos en mi vida personal y de pareja, Así es. Dile algo a tu porque mami. yo no sabía incluso lo que estaba. Quiero decirte, mamá, que esa situación me dañó tanto y aunque tú me vieras que yo crecía normal, pero yo tenía mucho dolor en mi mente y mi corazón por lo que había sucedido. Con el paso del tiempo de mi adolescencia, yo no sabía distinguir mi sexualidad. Yo estaba dañado psicológicamente. Yo no sabía definir qué era yo. Encontraba placer en cosas que no eran normales para un alguien del género como hombre. Bueno, permíteme. Y mamá, yo quiero decirte que esa situación también me ha generado conflictos en mi vida de pareja. He también cometido errores. No me justifico, pero yo no sabía por qué actuaba de esa manera, hasta que después con el tiempo descubrí que todo se debía a esa situación, a patrones, a situaciones que vive uno en la mente. No lo sabía y ese error me hizo cometer errores también, pero quiero cambiar eso, mamá, y porque no me deja avanzar, no me deja salir adelante. Soy una persona sumisa, sin carácter, y que eso ha permitido que personas, aunque sean personas que amo o que he amado, abusen de mí. Y me ha dolido mucho ese abuso. Sigue siendo el mismo abuso como el que ese mi primo hizo por mí, en el que yo no decía nada, solamente dejaba que me hiciera todo eso, que me usara. Y de esa misma manera, las personas a las que quise, a la mamá de mis hijos, a esta otra persona, Alejandra, abusaron de mí, haciéndome sentir menos, un objeto
Y yo necesito salir de todo esto, mamá. Yo necesito perdonarte porque tú no hiciste nada por ayudarme. Tal vez no era meter preso a mi primo, no era hacer un escándalo. Lo quisiste, no quisiste hacerlo. No quisiste acusarlo con sus familiares. Únicamente te tragaste todo eso tú sola. Bueno, tu madre está Y yo me quedé, arrepentida. ¿Quieres llorar? Llora, llora. Que tu mamá sienta ese dolor también. Permítete dejar abrazar de tu mami. Tu mamá te va a abrazar ahora.